Así es, pues bueno, hay muchísima... La buena noticia es que está, por lo menos lo que vemos en la imagen, es un que alivio sale ver esa imagen. Exactamente, en buenas condiciones de salud a reunirse con su familia. Obviamente que habrá que ver también cómo su experiencia lo atormenta o no. Ojalá que esté todo bien con él, para tranquilidad de él y su familia. El asunto acá es que nos enfrentamos a un escenario tremendamente complejo, difícil para el país lo que estamos viendo, porque, a ver, están estos 3 detenidos. Tú, Cristian, hablabas de informaciones preliminares de que hay otro detenido más que podría ser. Eso habrá que verlo con la Fiscalía Local. No está claro, y eso seguramente vamos a tener que ir confirmándolo a medida que pasen las horas y tengamos mayor información que tiene que ver con que si hubo o no pago de rescate, y en qué condiciones se produjeron también estas negociaciones. Acá, todo lo que ha pasado hay que tomarlo con la seriedad que esto amerita y debería ser una alarma demasiado importante a nivel nacional. Demasiado importante a nivel nacional. Porque estamos hablando de secuestro extorsivo que no conocíamos acá en a esta escala, al menos. ¿Ah? Y además, sobre todo también ese otro antecedente, y que tú me habías dicho algo ayer en términos de una conversación de pasillo. Sí, informaciones que no son oficiales todavía, pero por supuesto que son importantes para la investigación, porque lo que se llegue a determinar en esta investigación es clave para terminar con estas bandas delictuales, con estas bandas que se dedican al secuestro. Lo que habría ocurrido semanas antes, entiendo que 2 o 3 semanas antes, habría una discusión que estuvo en un tono muy elevado, fue bastante grave, entre el empresario y un ex trabajador, o hasta ese minuto un trabajador de su fábrica. Y probablemente eso habría gatillado después una especie de venganza. Entonces, se le habría entregado información clave del empresario, de la misma empresa y de cómo funcionaba, además qué días él iba a trabajar, pero una información que se entregó precisamente para cobrar esa venganza. Eso es una línea que podría ser una de las líneas investigativas. Siempre lo que ocurre antes del secuestro es fundamental para saber cómo se llegó a esta acción que fue tremendamente planificada. Cristian. Un cuarto sujeto. Lo que sí hay que indagar más detalles es la participación de estos 2 trabajadores o ex trabajadores de Rudy Basualdo y en qué calidad habría sido la entrega de esta información. ¿Por qué? Y vuelvo a lo que dijo José Luis, que esto, José Luis habló de seriedad. Yo le quiero poner la palabra gravedad. Tenemos que prestar atención a estos hechos porque son extremadamente graves. Son bandas de crimen organizado, una delincuencia que llega desde el exterior con otros códigos, con otras formas de actuar, donde amenazan a veces a compatriotas con hacerle daño a sus familias que se quedaron en sus países de orígenes. Y por eso los obligan prácticamente a participar. Eso hay que confirmarlo, hay que ver si realmente fue así o si participó ya con un afán de obtener lucro, o sea, ser parte del plan del secuestro. Un secuestro que desde el día 1, desde el día en que pisamos la fábrica, la escena, el sitio del suceso donde fue este secuestro y vimos las imágenes, nosotros pudimos establecer de inmediato, no oficialmente, pero sí una teoría, cierto, que podía ser, es que esto fue extremadamente planificado. ¿Por qué? Porque primero, el empresario iba 1 o 2 veces al mes a la empresa. Llegó antes un muchacho pidiendo trabajo, también un muchacho sospechoso que también es objeto de investigación, los 2 automóviles. Entonces todo fue muy planificado y el objetivo siempre fue el empresario. Además, en el automóvil que detuvieron ese mismo día, no solo encontraron el teléfono GPS del empresario y que logró, cierto, dar con el paradero de ese auto, también encontraron, y esto es muy grave también, información o una fotografía de la esposa del empresario. Esto es muy grave. Aquí tenemos que detenernos, las instituciones también tienen que hacer análisis porque este tipo de criminalidad que ha llegado a nuestro país y que lo estamos viendo lamentablemente más seguido,
es una criminalidad extremadamente violenta. Extremadamente violenta y es tremendamente angustiante, sobre todo porque esto le puede pasar a cualquier persona. Mientras nosotros veíamos la imagen del empresario Rudy Basualdo, es un alivio. Ayer la verdad es que estábamos en plena incertidumbre cuando estaba en proceso el secuestro, pero resulta que esto implica también un tremendo desafío para las policías, que es determinar las responsabilidades, porque si no logramos hacer esto, con todo lo que ocurrió en este caso, la verdad es que mejor cerremos la puerta por fuera, porque aquí tenemos que ser capaces de desbaratar estas bandas y probablemente aquí se pone a prueba precisamente la inteligencia y también las leyes. Nosotros vamos a conversar con don Luis Toledo, abogado, exfiscal. Yo me imagino que usted también impresionado con esta situación, que no lo veíamos en Chile y sobre todo particularmente por el actuar de esta banda, tremendamente planificada. ¿Qué le llamó a usted la atención ayer? Buenos días. Buenos días, Priscila. Buenos días. Mire, la verdad las cosas es que aquí hay un hecho inédito, porque es un paso cualitativo, un traspaso cualitativo entre los secuestros, qué sé yo, las extorsiones que se provocaban muchas veces entre personas extranjeras, entre bandas rivales o entre personas extranjeras de distintas bandas, a una persona que ejerce un comercio establecido, un comercio legal, a un connacional que en definitiva se le exige. Ese paso es un salto cualitativo porque da lugar a una serie de otras situaciones que ya ocurren en América Latina, como en Perú, como en Ecuador, en fin, como en Paraguay, donde está efectivamente es una forma de que las bandas criminales se financien, así de sencillo. Y puede ser 80, 50, 20, 10, y yo creo que aquí hay una necesidad de que nuestro país ponga ponga un límite claro, un acuerdo político transversal para detener la violencia criminal y sin complejos. Es decir, yo creo que aquí hay una necesidad de que el Estado de Chile tenga, digamos, más allá una política transversal en torno a evitar, a impedir este tipo de situaciones porque realmente causan alarma pública en todo el territorio nacional. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Conectarnos más con la realidad? ¿Es falta de voluntad? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Nos quedamos atrás con la investigación? ¿Qué nos falta para avanzar en eso, para ponerle freno? A ver, yo creo que se han dado pasos. Hay que reconocer que se han dado pasos, que se ha modificado el Código Penal, se han establecido agravantes, digamos que concurren en la especie, se han establecido nuevas herramientas investigativas. Lo que falta es coordinación. Fíjese que le voy a dar algunos datos. Esta semana, hace 2 días atrás, se detuvo en Puente Alto al líder de la banda Los Lobos, uno de los 10 hombres más buscados y que tuvo que ver con el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Claro. Esto fue en Puente Alto de Chile, en la región metropolitana. Hace poco tiempo, no estamos exentos, hace pocos días atrás se produjo la renuncia de 2 ministros en Uruguay por su vinculación y un subsecretario, estoy hablando del ministro del Interior, del canciller, del subsecretario del Interior, imagínense el nivel, por la vinculación que tuvieron al entregar un pasaporte a un narco, que es Sebastián Marcet, que tuvo que ver con la planificación del asesinato de Marcelo Pecci. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de que esto está al lado. Y Uruguay, que es un modelo, qué sé yo, digamos, contra la corrupción, en fin. En Chile tenemos que ser capaces. Están llegando todos para acá. Exacto. Tenemos que ser capaces de impedir, de evitar. Lo que pasa es que si llegan para acá, don Luis, disculpe que lo interrumpo, si llegan para acá es porque acá ven las condiciones para estar tranquilos. O es idea mía, porque me imagino que algo así van a evaluar. Claro. O sea, ¿para dónde me voy? Evalúan todo. Claro. O sea, no es tan azaroso como que chuta, justo me tocó irme a Chile. No, eligen Chile por algo. Eligen Chile por algo. Es porque las redes criminales tienen una organización mucho más completa de la que imaginamos, porque el territorio de América Latina ya les pertenece, por así decirlo. Fíjese que, para seguir con el dato que les estoy dando, Marcet compró hasta un club de fútbol en Bolivia. Sí, pues. En consecuencia, lo que les quiero plantear que las redes, la vinculación del narcotráfico incluso alcanza a campañas políticas. Y estos grupos violentos, y ya caigo en lo que dice relación con el secuestro del empresario en Rancagua, no trepían en buscar formas de financiamiento y hacer cumplir sus amenazas.
Por lo tanto, creo que es importantísimo que en Chile tengamos discusiones y conversaciones que unifiquen de una vez un discurso común, transversal, que impida efectivamente el crecimiento y el aumento del crimen organizado y la violencia asociada a él. Lo han dicho las propias autoridades políticas. Ha aumentado la violencia y es cierto. No podemos ponerle tapujo. Estas conversaciones de creaciones de Fiscalía de Crimen Organizado con competencia nacional, de recursos asociados, de tribunales especializados como la Audiencia Nacional en España, en fin, son fundamentales. Y sobre todo establecer metas comunes a todos estos organismos que están detrás de la persecución penal porque tienen hoy día metas distintas. Vamos a conversar sobre este tema porque hay que tomarlo con la gravedad y la seriedad que corresponde. Y por eso es muy importante para nosotros tenerlo usted acá para que nos dé esas directrices. Este caso realmente es una alerta brutal que tenemos que tener en consideración. Cristian, entiendo, ¿tienen más detalles de lo que ha pasado respecto o de lo que pasó en las últimas horas? Sí, José Luis, porque fue cerca de las 2 de la mañana cuando fue liberado el empresario luego de las negociaciones, que fueron negociaciones muy intensas con el equipo de Carabineros, también parte de la familia, porque los montos no eran los mismos siempre. Al comienzo pedían una cierta cantidad de dinero, por ejemplo 20 millones, luego duplicaban, triplicaban, finalmente terminaron pidiendo 80 millones de pesos. Se habla que se habría pagado la mitad de aquello, 40 millones de pesos para ser liberado. Lo habrían liberado en un sector rural de San Fernando, que es donde también habría sido mantenido. Se están analizando algunos domicilios donde pudieron haberlo tenido secuestrado, en qué condiciones también, la violencia que también enfrentó. Es por eso que tuvo que llegar hasta acá, hasta el hospital regional, para constatar las lesiones, y es la Fiscalía que tenga las herramientas suficientes para, primero, formalizar a estos 3 detenidos que se amplió su plazo de detención y que van a ser a eso de las 10 de la mañana acá en el juzgado de garantía, y para poder tener esa herramienta e imputarle el delito de secuestro, que ustedes lo pueden conversar ahí también con el ex fiscal, es uno de los delitos que tiene penalidad más grave en nuestra legislación. Y lamentablemente ni siquiera eso es suficiente para evitar que se registre este delito. Y es más, lo hemos visto cómo aumenta. ¿Sabe qué es lo preocupante, don Luis? Es que además ellos son desafiantes, porque resulta que ayer lo hicieron frente a testigos, había 15 trabajadores, lo hicieron frente a cámaras de seguridad, lo hicieron a plena luz del día. Entonces es también una señal que se envía a la ciudadanía cometiendo un delito que efectivamente queda registro, para decirle al resto, si te amenazan, cumple con el pago, porque si no, nosotros cumplimos las amenazas. Entonces, ayer en particular, probablemente también tengamos que poner atención a eso. Y tenemos que poner atención porque está desafiada la eficacia de la prevención y control de estos delitos en nuestro país. Hoy día, Priscila, lamentablemente, si usted saca un catastro completo de cuántas denuncias hay al respecto y cuántos esclarecimientos, si lo llevo al delito de homicidio, hay muchos más, pocos delitos esclarecidos y más delitos sin resolver, y eso lo ha dicho la propia autoridad. ¿Y eso antes no pasaba? Yo le digo que antes era más fácil esclarecer un homicidio en Chile, porque con la figura del sicariato, con la figura de la tercerización de esta violencia, claramente es mucho más difícil. Porque antes teníamos un homicida conocido. Pero esto lo veníamos viendo. Veníamos viendo el aumento de la extorsión entre bandas rivales. Veníamos viendo el aumento de la tortura y de los secuestros entre bandas rivales. ¿Por qué razón no iba a pasar esto a personas que ejercen, digamos, una actividad lícita dentro de nuestro país, una profesión, empresarios, en fin? Le vuelvo a reiterar, creo que aquí hemos sido ineficientes en anticipar lo que viene, y basta mirar lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Perú. En consecuencia, debemos evitar que eso pase con un acuerdo transversal y con políticas que realmente sean serias, no con recetas de supermercado, no con leyes que aumenten una pena o que den otra herramienta, sino ver el contexto global, cómo está funcionando la orgánica. Y la orgánica hoy día está completamente, yo le diría, poco organizada, no tienen vínculos comunes. Por ejemplo... no tienen vínculos comunes para no llegar a dar la identidad o la dirección de quien lo está contratando, porque aquí es como una especie de negocio y contratan a los colaboradores. Así es, se tercerizan las funciones. Mira. Son empresas criminales, pues, funcionan con
como se denomina outsourcing, digamos, en las empresas lícitas, contratan los servicios de externos. Y lo que no tampoco está organizado son los incentivos de los organismos públicos. Lo que le quiero plantear es que, por ejemplo, recién hay un proyecto de ley de inteligencia financiera como un subsistema. La inteligencia en Chile está funcionando muy mal. Seamos francos, claro. Si es que existe en cada una de las instituciones, no conversan entre ellas, no existe una obligación de colaboración entre las instituciones que están detrás de la inteligencia y de la persecución. Le vuelvo a reiterar, yo creo que aquí hay mucho que avanzar, también integrando la prevención, que es algo muy relevante en esta materia. Nuestro país podemos constituirnos en un modelo o en un fracaso, y se lo digo, y yo creo que estamos a tiempo aún de que este tipo de conversaciones sean tomadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, obligando efectivamente, constituyendo un Estado que asegure la paz y la tranquilidad. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos a tiempo, es una frase que uno viene escuchando hace mucho tiempo. Así es. Lamentablemente. Entonces, hoy día cruzamos una línea, no es una delgada línea. No. Cruzamos un abismo. Una línea roja. O sea, cruzamos una línea roja. Aquí cruzamos, digamos, todo lo que habíamos hablado, porque incluso me atrevo a decir que desde cierta autocomplacencia y mucho especialmente en la autoridad, en las autoridades, no voy a hablar de la autoridad para que no quede, digamos, aquí un solo sector o una sola persona o un grupo, sino que las autoridades ven esto y miran un poco para el lado. Porque convengamos que siempre están pensando en la elección que viene, si se va a aprobar o no este nuevo proyecto constitucional, si es que va a haber cómo nos va a ir en las municipales, cómo me proyecto yo para otro periodo, en mi carrera a la moneda, no sé. O sea, lo sé, pero me refiero a que las opciones son múltiples. ¿A qué voy con esto? Se están matando entre bandas rivales, chao. Eso es lo que se dijo por mucho tiempo. Déjalo ahí nomás, no es tan grave. Oye, no, que están extorsionando a ciudadanos extranjeros, incluso le amenazan a la familia allá. Problema de ellos. No es tan urgente, compadre. O sea, ¿cuándo vamos a darle urgencia al tema? Porque al final lo que estamos viendo hoy día es haber saltado un abismo. Aquí estamos hablando de que si yo fuera ese señor Rudy, y a lo mejor empresarios amigos de la zona, a lo mejor, sí, ¿sabes qué? Voy a comprarme un auto blindado, voy a tener que andar con guardaespaldas, me muero de susto que mis hijos vayan al colegio. Entonces la responsabilidad de la seguridad se la dan al ciudadano común. No, pero eso ya hace rato. Pero aquí estamos hablando de cosas que son tremendas. Estos tipos, o sea, a ver, bandas extranjeras en Iquique tomaron a un antiguo comerciante, respetado comerciante de Iquique, lo secuestraron, se lo llevaron, le dijeron a la familia tiene que pagar, la familia dijo no tenemos la plata. Déjeme que la voy a conseguir. No, usted tiene este tiempo. No la consiguieron a tiempo. Lo mataron. O sea, por Dios, digamos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Una persona que ejerce su profesión legal, libre, honesta, y resulta que termina así esto. O sea, perdón por la reflexión, pero que de verdad, esto de aún estamos a tiempo, suena que estamos repitiéndolo hace mucho tiempo y parece que no estamos a tiempo porque ya está pasando. José Luis, mire, yo creo que hay un tema que usted plantea y que da en el clavo en torno a que esta repetición de antecedentes ya advertían lo que puede pasar en las zonas más pobladas de nuestro país, en la región metropolitana. Se advierte también lo que está pasando en la Plaza de Armas, que está dividida tomada por algunos grupos criminales de distinta nacionalidad. Se advierte también con el tema de la extorsión. El caso de Iquique que usted plantea, ¿por qué no podía pasar en Santiago, o en Rancagua, o en Concepción, o en Viña del Mar? Es que tiene razón Repe, ¿sabe por qué ya estamos a tiempo? Porque, por ejemplo, para este empresario, Rudy Basualdo, no llegamos a tiempo. Para él llegamos tarde. Totalmente. Entonces, ¿qué? ¿Va a pasar otro caso? Y después nos vamos a dejar de sorprender. Porque ese es el principal, el temor. Que cuando nosotros perdamos la capacidad de asombro con estos episodios. Y ahí viene toda una industria que tiene que ver con la contratación de guardaespaldas, vehículos blindados, en fin, lo que está pasando en otros territorios cercanos a nuestro país. Le vuelvo a reiterar, el llamado es
justamente a ponerle, a detener esto. Es cierto, el llamado quizás ya no está a tiempo, pero ¿qué vamos a esperar? ¿Y sabe por qué? ¿Que la próxima vez se muera? ¿Sabe por qué? Una persona secuestrada, en fin. Cuando no está presente el Estado en un derecho, como es la seguridad, aparece el narco. ¿A quiénes van a contratar estos empresarios para que lo protejan armados y con ese nivel de violencia para enfrentar estas bandas? O sea, ¿es tremendamente grave a lo que nos podríamos enfrentar? Los Lobos, el líder de los Lobos, le reitero la información, hace 3 días atrás fue capturado en Puente Alto, es uno de los 10 más buscados y que tuvo que ver con el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Hace poco tiempo atrás. Hace poquito. Muy poco tiempo atrás. Y en consecuencia, y el cobro de ellos era porque habían, según señalan, habían influido o dado dinero dentro de la campaña presidencial. Hay ciertos límites que en Chile todavía no los hablamos en forma clara. Y creo yo que le damos curso tomando desde ideologías distintas el tema de la seguridad cuando es un bien y un derecho humano básico de todos los nacionales o todas las personas que viven en nuestro territorio. A eso me refiero. Si no somos capaces, vamos a tener una experiencia de fracaso en esta materia cuando lo estamos viendo hace un rato largo en nuestro país. Esto es una situación extraordinariamente delicada. Y uno, ¿qué es lo que... ¿Sabe la impotencia que le da a uno como ciudadano, digamos? Que todos tenemos familia, tenemos seres queridos, tememos por ellos, tememos por uno mismo. Claro, porque es lo más sensible que tenemos. Claro, entonces al final uno va a escuchar a lo mejor, pongámonos, ojalá, y golpeo madera, pero ojalá pase. Que todos se miren así a la cara, la gente que toma decisiones en este país, y diga, padre, usted le deseo un rato, suficiente. Pongámonos las pilas con esta cuestión, que esto es importante, es relevante la calidad de vida de todos y la seguridad que se... Ya, pues. Y vamos a hacer una mesa nuevamente. Y la desesperanza es que uno va a esperar y va a escuchar y van a pelear, que este sí, que este no, que aquí, que allá. Cuando necesitamos es un puño de hierro contra este tipo de cosas. Entonces, ¿qué debiera hacer ahora, a su juicio, abogado, qué debiera hacer ahora la autoridad, el gobierno, que tiene que tener el liderazgo con estas cosas, para enfrentar esta situación? Más allá de anuncios grandilocuentes, vámonos concreto, digamos. Medidas operativas que impliquen un cambio en la ¿Y se puede hacer rápido? Es decir, ¿o tiene que pasar por el Parlamento todo? Que ahí no todo. Primero, la decisión de la autoridad de establecer metas comunes o incentivos de gestión comunes que impliquen una estadística e indicadores en la baja de organizaciones criminales, pero no cuando son coautorías. Es decir, no que las policías mencionen que toman detenidos a 2 o 3 que participan en un delito y eso es una coautoría y lo hacen pasar por una banda criminal. No. Bandas criminales para saber cuál es el rol que tiene la persona detenida en esa banda criminal, qué nivel de organización tiene la banda, cuál es el nivel de impacto, cuál el tema del lavado de activos, en fin, y que a eso contribuya aduana, el Servicio de Puestos Internos, la UAF, en fin, todos los organismos que tienen información que hoy día está dispersa, los puertos, los aeropuertos, porque no se conversa. Sí. Y eso claro, más que un SAR, yo plantearía indicadores que sean comunes y que sean y que se compartan. Y que se comparte información. Ese alguien está, claro, puede ser una fiscalía, una audiencia nacional. Fíjese que le voy a contar que en España, por ejemplo, en la audiencia nacional, existe solo un ministro de la Corte Suprema para ver las causas de inteligencia. Las causas, estoy hablando de medidas intrusivas que se piden por inteligencia. En nuestro país son todos los ministros de Corte de Apelaciones. En fin, imagínense la cantidad de cortes de apelaciones, solo uno en España y son bastante más que nosotros. Más eficiente. Claro. Mire, vamos a tomar contacto con Héctor Safi, él está en el Tribunal de Rancagua, ya vamos a tomar contacto con él porque él está precisamente reporteando todo lo que ocurre, además con medidas adicionales, ayer los veíamos en vivo y en directo, medidas adicionales que se adoptaron ahí en el tribunal con colaboración del GOPE, además llegó el equipo de traslado de alto riesgo de Gendarmería
día, precisamente porque no nos enfrentamos a delincuentes comunes. Aquí estamos hablando de una situación tremendamente grave. Ayer se dio una señal a la ciudadanía al quedar registro de todo esto. Se está hablando de una banda criminal dedicada al secuestro, que ya no es lo que veíamos hace un tiempo, que solamente entre bandas rivales de narcos, sino que están afectando a ciudadanos comunes y corrientes. Y lo peor de todo es que el partido lo están ganando. ¿Sabes por qué lo están ganando? Porque lograron el objetivo. Segundo, porque hay 3 personas que están detenidas, 4, al parecer 4, ya lo vamos a confirmar, pero 3 de las que están detenidas se acudieron al derecho a guardar silencio, eligieron la cárcel donde quieren estar, tienen un abogado que lo está defendiendo. ¿Cómo no va a ser fácil delinquir en Chile? Van ganando, van ganando. Y por supuesto dicen que ellos no tenían idea de este secuestro y hay que probar su participación en los hechos mismos más allá del automóvil. Pero a lo que voy es, van ganando. En nuestro sistema ellos van ganando. Van ganando los 3 detenidos. Están ilegales en Chile. Pero uno tiene el auto a su nombre. Van ganando. Tienen, como decía, los participaron... Tienen abogados. No, ¿están en situación irregular? ¿Están en situación irregular y tienen abogados? Nos van ganando. Tal cual. Y sobre todo cuando nosotros hablamos, don Luis, en la forma en que actúan estas bandas, quizá es probable que ellos no conozcan quiénes se llevaron al empresario, dónde lo estaban escondiendo, porque actúan como una especie de prestadores de servicios a quienes hoy día están detenidos. Es probable, aunque lo dudo, habría que verificarlo dentro de la investigación. Hay muchos antecedentes que todavía no se conocen bien, si se pagó o no se pagó el rescate, si hay antecedentes vinculares laborales previos, cuál es el grado de conocimiento del empresario con respecto de ello, pero lo que no cabe duda es que es la gravedad y el abismo que ustedes planteaban al haber cruzado esta zanja, ¿no? Esta zanja roja que implica ahora la privación de libertad violenta respecto a una persona. Sí. O sea, se sujetan o se someten a penas altísimas. Estamos hablando de un concurso material, de robo con intimidación, con secuestro. La pena va a ser altísima, sin duda. El punto tiene que ver acá con la capacidad de respuesta que tenga el Estado frente a este tipo de hechos y frente a otros que incluso sean extranjeras las personas que sean objeto de secuestro. No podemos tolerar ni acostumbrarnos, y eso es lo que nos pasa, Priscila, José Luis, que en definitiva nos estamos acostumbrando hace un buen rato al uso de armas de fuego de alto calibre, .40, qué sé yo, las 9 milímetros parecen, qué sé yo, cosas chicas frente a esto. Juguete. Como de juguete. Nos estamos acostumbrando a la violencia criminal en las carreteras, a la violencia, mucho más, a los homicidios. Y de alto poder de fuego. O sea, uno ve los diarios, si usted se da cuenta, y no es culpa de la prensa. Yo creo que aquí también hay que dejarlo muy claro. Esto no es que la cobertura es importante, porque esto está pasando. Y es bueno advertir. Y no podemos echarle la culpa al resto o al empedrado cuando en definitiva esto nos está pasando en las narices. Mire, tenemos al teléfono a Héctor Safi para que nos cuente qué es lo que ocurre a esta hora en el Tribunal de Rancagua. Héctor. Hola Priscila, ¿cómo están? Buen día para José también y para el teniente Medina. Por cierto, estamos vía telefónica, dado que los equipos de prensa estamos por separado en la sala de audiencia, ya que los camarógrafos van a ingresar a la sala 1, que es donde van a estar los imputados y van a presentar la imputación de cargos, y nosotros estaremos, los periodistas, estaremos en otra sala aparte, siguiendo las alternativas de la audiencia. Por eso que estamos vía telefónica, nuestro camarógrafo está a punto de ingresar a la sala, estamos esperando que se les dé el acceso a él y al resto de los camarógrafos de los otros medios, reporteros gráficos, para poder ingresar y comenzar una audiencia que no podrá ser transmitida en tiempo real, se podrá grabar claramente, pero posterior a ello ya podemos tener imágenes de esta situación. Sin embargo, ya los imputados llegaron hace pocos minutos a este lugar con un contingente bastante menor que el que usted ayer, solamente con el transporte de alto riesgo de gendarmería. Ya ingresó este carro, pero sí, sin duda, el hecho más importante es que la víctima de este secuestro está en este mismo edificio, aquí al costado, en la Fiscalía de O'Higgins.
fue trasladada, venía una comitiva, una cápsula de seguridad importante con vehículos con el alto mando de carabineros, tanto a nivel nacional como de la zona, y esta víctima venía en una camioneta de La Bocar, que es precisamente el estamento que está realizando toda la investigación científica de este secuestro, por cierto, para tomar declaraciones. Él ya estuvo en un centro asistencial para poder constatar sus lesiones y comenzar la investigación ya con, en este caso, la víctima, afortunadamente recuperada y con vida, por cierto, ya acá en este edificio de la Fiscalía. Escucho. Sí, te vamos a dejar, vamos a mejorar el contacto y te vamos a dejar porque entendemos que el alto mando de Carabineros se va a reunir con el fiscal Emiliano Arias para hacer un punto de prensa previo a la audiencia. Sí. Eso es información que tenemos en este minuto y que sería re importante para entregarnos luces un poquito de lo que pasó durante la madrugada, un poquito de la diligencia, lo que conversamos acá con usted, abogado, que tiene que ver cómo se ha ido, cómo se gestó, digamos, esta liberación. El detalle seguramente nos van a entregar alguna parte, no demasiado. Claro, y el resto lo conocemos. Y está con nosotros Claudio Rojas, también abogado, que ya estaba comentando. Muy bueno. Hola, Claudio. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy Claudio, buenos días, colega. Estábamos hablando aquí con don Luis Toledo, ex fiscal, sobre este tema que, digamos, ya supera cualquier cosa. Exactamente. De hecho, hoy día despertamos con el corazón dividido. Uno, con la alegría de saber que la víctima secuestrada se encuentra bien y con su familia. Pero, ¿a qué costó? ¿Qué costó la liberación de esa persona? Efectivamente, la familia pagó una cantidad de dinero por su libertad. ¿Qué significa eso? ¿Que el secuestro es una nueva modalidad de generar recursos para las bandas criminales? Vamos a tener que comenzar a acostumbrarnos al secuestro en nuestro país. Claro, y que finalmente el secuestro y todo eso fue un éxito para los delincuentes. Y esto es una señal horrible para todas las bandas criminales de nuestro país, porque dicen, miren, esto funcionó acá, vamos replicándolo. ¿Qué? ¿Vamos a tener un secuestro mañana, pasado mañana? ¿No? ¿Y para cuántas personas que hoy día están siendo amenazadas en sus negocios? Lo hemos visto un montón de veces en su locatario, decir, mira, sí, nosotros, los delincuentes, cumplimos las amenazas. Y esto le hace un favor a todos ellos. Lo fundamental entonces es que el golpe contra este grupo debe tiene ser que ser conciso. Exacto. Y brutal. Perdone que lo diga así, brutal. Con todo el peso de la ley y con todo el peso del Estado. Es que, o sea, esto no puede ser que se la lleven pelada. Exacto. Independientemente del rol que pueda tener cada uno entre la colaboración, que todos sean formalizados por secuestro. Es lo que uno espera. Exacto. Tiene que ser así. De hecho, una de las cosas que hubiese sido lo mejor que hubiera pasado es que la inteligencia investigativa nos hubiese permitido llegar a la banda y no haber tenido que pagar ningún tipo de rescate para poder obtener la libertad de la persona privada. Yo creo que la señal que estamos dando como país es horrible y eventualmente esto se puede transformar en una nueva modalidad delictiva y erradicarla va a ser tremendamente compleja. Y lo peor de todo es que esto nosotros antes lo veíamos por televisión y ahora lo tienes acá, en tu casa. Sí. La gente de Rancagua lo está viviendo. No, antes lo veíamos en las series. Exactamente, nosotros lo veíamos en Colombia, lo veíamos en otros países, México, y uno decía, mira cómo oye, qué terrible, qué terrible la realidad que vive esta gente. Qué terrible cómo vive esa gente, decíamos. Y ahora lo tenemos acá con nosotros. Bueno, también no sabemos, también podría ser que la liberación rápida y el tema de la entrega de un rescate pueda ser parte de una estrategia policial como cebo. Ojalá parezca eso. Puede ser eso también un cebo para identificarlos territorialmente donde se hace el intercambio, por si te entregan la cuenta RUT, qué sé yo, no sé. Pasa las investigaciones de droga, que normalmente dejan transitar la droga, dejan que se lleve a cabo todo el acto delictivo para saber cuál es la estructura de la banda completa y quiénes son los que en definitiva llegan. Para conocer dónde la guardan, dónde se está escondiendo quién es el jefe, quiénes colaboran, qué vehículos. Investigativamente puede ser, pero la señal es horrible. La señal con la que estamos partiendo el día de hoy es tremendamente lamentable para nuestro país. Sí, y probablemente este tiene que marcar recién un punto de inicio. No es que aquí, se terminó la noticia, mira, qué bueno, lo liberaron, está con vida, está bien, y hay 4 detenidos. No, aquí recién está partiendo, porque si nosotros queremos darle un golpe que sea ejemplificador a este tipo de bandas criminales que se dedican al secuestro, la investigación tiene que ser, pero inédita. Exactamente. Los recursos que se destinen a eso tiene que ser inédito. Y también la publicidad que le demos a cuando atrapen a estos delincuentes también debe ser de la misma forma que hicimos esto. Porque el mensaje que tenemos que darle como sociedad es que esto no lo vamos a permitir en nuestro país.
¿Y sabes por qué? Probablemente, esto no, mira, era tal el nivel de planificación, de cómo se hablaban cuando hablábamos con los trabajadores, decían, no había conversación entre ellos, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Entonces no es primera vez que ellos cometían este tipo de delitos. Quizás cuántos otros delitos, y probablemente nosotros no nos enteramos, y quizás también se pagó rescate, porque si lo vuelven a hacer es porque les resulta, también podríamos llegar a definirlo en la investigación, una vez que caiga toda la banda. Efectivamente hay que determinar si esta es la primera vez que se ejecutaba este delito o ya es una modalidad dentro de esta banda delictual. Hay experiencia. Lo que me preocupa mucho es que hay otras bandas que están operando en nuestro país y que van a ocupar esto como un modelo a seguir. Es decir, mire, si usted no me paga lo que le estoy pidiendo para protegerlo, eventualmente usted o alguien de su familia puede desaparecer. ¿Vio lo que pasó en Rancagua? Lo hicimos nosotros. Exactamente. Y la persona lógicamente se va a atemorizar porque siente que no hay ningún tipo de medida de protección o alguien que le pueda garantizar que esto no le va a ocurrir a él. ¿Sabes qué pasa? Que además nosotros hablamos de uno de los delitos más gravosos que tenemos en nuestro país, con las penas más altas. Entonces, ¿a qué podemos apelar? Así como que habitualmente nosotros discutimos y decimos, es que hay que elevar las penas, es que hay que subir las penas, pero ya lo tenemos. Claro, lo que pasa es que la penalidad social del delito es de las más altas, un presidio perpetuo calificado incluso podría llegar, pero el tema es que esta modalidad delictual no viene del delincuente chileno, viene de afuera. Entonces el delincuente extranjero no está preocupado de la penalidad social del delito, está simplemente preocupado de cómo generar recursos. Y ahí vemos todo el tema de trata, de drogas, de secuestro extorsivo. Perdón, sí, es que te quiero agregar otra cosa, que probablemente a estos delincuentes tampoco les importe caer a la cárcel. Si en la cárcel están sus amigos, siguen operando. Entonces, ¿qué temor van a tener de caer a mí la preso? matemática aquí, yo hice un ejercicio matemático. ¿Ya? Estamos hablando, porque esto es para que entendamos también por qué estamos como estamos. Estamos hablando, y yo le aseguro que usted me va a hacer el punto. Estamos hablando de 3 personas, 2 ciudadanos venezolanos y 1 colombiano, los que tenemos en este minuto detenidos que van a ser formalizados en un momento más. Lo vamos a ver ahí. Irregulares. Sí. ¿No es cierto? Entraron irregulares al país. Uno de ellos cayó por ley 20.000. Sí. Le dimos root. Le dimos root. No, sí. O sea, mejoramos toda su situación. El ejercicio matemático es la ecuación está mal. La ecuación está súper mal. Porque entraron irregulares, cayó por droga, uno de los 3. Los pillan por secuestro. Por secuestro. Y armados con armas de grueso calibre. La ¿No es cierto? 40. Perfecto. La matemática ¿por qué no me cuadra a mí la ecuación? Porque al otro lado de la ecuación tenemos a estas 3 personas con un abogado pagado por todos nosotros para que lo defienda. ¿Tienen derechos? Se fueron a la cárcel que ellos eligieron. ¿Cierto? Beneficio. Y con el derecho absoluto a guardar silencio y no cooperar con la investigación de un secuestro que está en curso. Eso fue ayer. ¿No es cierto? Exacto. Y además uno de ellos tiene RUT, lo que le permitió comprarse un auto, porque yo creo que alguien para comprarse un auto tiene que tener a lo menos RUT. Entonces la ecuación no me cuadra. O sea, lo hacen todo mal y malísimo, porque convengamos que el común de los mortales, nosotros, los que estamos acostumbrados a vivir en el Chile de siempre, no sé, te veláis un Koyak en el kiosco y te iba horrible. En Puerto Susto y pensáis que te va a caer la pena del infierno, o te estacionáis mal y te sacan un parte, que hacías algo mal y te cae todo el peso de la ley. Pero resulta que acá esto cayó. Irregulares, armados, por secuestro y con antecedentes. Y resulta que tiene beneficio de abogado y a guardar silencio. Y cárcel que quiere. Y cárcel que quiere. Intervienen 3 vehículos. Sí. Entre 2 a 3 vehículos que en este secuestro. Por lo tanto, hay mucho que conocer todavía. De dónde venían esos vehículos, quiénes son los propietarios, quiénes son las personas que colaboraron, sabían de esta situación. Creo que la respuesta tiene que ser investigativamente impecable y contundente en la sanción, sin ninguna duda. Esperamos también que la resolución sea rápida, es decir, que no pasen años para que luego de 2 años estemos conociendo la resolución del conflicto penal. Me parece que el tema de las cárceles es fundamental. Es un tema a abordar en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya pasó en Perú, ya pasó en Ecuador. Las cárceles son hoy día centros de operación de bandas criminales. Hay que ver ese sujeto que estuvo privado de libertad por drogas, con quién se conocía. En definitiva, dónde estuvo privado de libertad, quiénes fueron sus compañeros, quiénes fueron las personas que lo visitaban. Toda esa información... Pero Luis, si estos gallos pidieron que nos trasladaran a la cárcel de alta seguridad de Santiago
según su abogado defensor, porque no querían ir a la cárcel de Rancagua porque saben quién está en la cárcel de Rancagua. Por eso. ¿Y por qué saben quién está en la cárcel de Rancagua? Porque se opera desde la cárcel. Desde las distintas cárceles se está operando. Entonces acá dicen, no, Rancagua no, porque yo sé que ahí está el jefe de no sé qué, o este gallo. Y que es rival, en de fin, bandas rivales. Claro, lo que planteaban, se me planteaba hace un tiempo atrás, como que las cárceles son las universidades del delito. Sí. Yo lo cambiaría hoy día derechamente como las casas matrices de los delitos. En definitiva, Claro. Desde la cárcel se está controlando algunos territorios. No es que ellos salgan de la cárcel y recién empiecen a delinquir, sino que Así es. delinquen desde la cárcel. Y no solo eso, por eso no sé qué tanto miedo ellos puedan tener de caer en la cárcel, porque ahí están sus amigos, hay círculos de protección, probablemente están más protegidos ahí que en la calle donde los pueden matar, la banda rival. Y además, no solo operan desde la cárcel, también reclutan gente, porque resulta que nosotros también veíamos ayer en uno de los testimonios de los trabajadores de la fábrica, que reconoció que una de las personas que los intimidó era chileno. Entonces no estamos hablando solo de extranjeros. No, no estamos hablando solo de extranjeros. Ese es el punto, que tiene que ver con el traspaso criminológico de formas delictuales que ya se están incorporando para bandas que son de chilenos asociados con extranjeros. Vuelvo a la Plaza de Armas de Santiago. Hay un sector que es el sector del portal Fernández Concha, vinculado también a trata de personas, a cobro de extorsiones, en fin, que están asociados colombianos con chilenos, y eso lo sabemos. Lo sabe la policía, lo sabe. En definitiva, yo creo que aquí hay un punto que hemos permitido, hemos sido extremadamente tolerantes y quizás permisivos, ingenuos. Y yo diría con incompetencia evidente, Sí. porque además nos celebramos todos los diciembres de cada año o marzo en las cuentas públicas que los organismos públicos cumplen sus metas, bonos de gestión, en definitiva. Pero en la ciudadanía se ha tenido que encerrar, qué sé yo, comprar alarma y contratar más seguridad, porque le estamos entregando la seguridad a los ciudadanos. Estamos privatizando eso que tiene que ser Sí. una obligación del Estado, Eso es lo que incluso de los privados que concesionan sectores estratégicos del Estado. Sí, pero lo que pasa es que, y además, el propio Estado nos pone en desventaja. Sí, es ¿Sabe que por qué nos pone en desventaja? tu ecuación ¿Ah? es lo que da marca a eso. Porque, don Luis, esa ecuación que acaba de hacer José, te marca una diferencia. ¿Por qué los delincuentes están eligiendo Chile para venir? Por esto, porque nuestro sistema garantista le permite tener una tranquilidad para obrar a las anchas y hacerlas que de Kiko y Caco y nadie les hace nada. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo nos defendemos nosotros con este sistema? ¿Cómo podemos hacer Por nosotros eso, algo? ahí va mi comentario. ¿Y por qué nos pone, además, si nos entrega la seguridad, nos pone en desventaja? Mira, ahí está Alfonso Concha, que está en vivo desde la Fiscalía de Rancagua. Sí. Escuchemos ¿Dónde lo que está Rudy diciendo, ¿eh? Basualdo? Atención. Juzgado de garantía, aquí al ladito donde estamos, y ahí van a comenzar a conocerse antecedentes muy relevantes. Algunos de ellos, por ejemplo, que en medio del secuestro, ayer, por ejemplo, se entregaron al menos 2 pruebas de vías que el equipo negociador de LOS 9 fue recibiendo. Ahora, eran audios. Y eso puede ser grabado en cualquier instancia, por lo tanto le pedían por favor tener la posibilidad de tener más antecedentes del secuestrado, del empresario que ahora sí aparece como liberado. Entonces ahí comenzaron unos trabajos de tecnología de punta, por ejemplo los audios, la voz que se escuchaba fue contrastada con inteligencia artificial. La contraparte, en este caso los secuestradores, eran muy violentos, muy rudimentarios en su hablar. Me comentaban ayer altas fuentes de la investigación que por ejemplo partieron en una decena de millones de pesos y eso se fue duplicando, triplicando. En algún momento se llegó a 80 millones de pesos en la conversación y no era lineal, no es que iban pidiendo más y más. A veces se negaban a recibir más dinero, luego pedían otra cosa. Fue muy complejo y tensa la situación y por lo tanto en todo este tiempo la incertidumbre de la familia, imagínate tú, fue tremenda. Hay que decir que el Ministerio Público se preocupó de cercar a la familia, de acercarlo en términos de seguridad. La familia también era un blanco en este caso. Y además se preocupó de estar escuchando lo que iba haciendo este equipo especializado de la OS 9 que tiene mucha experiencia y que lamentablemente acuñó más experiencia en este último tiempo sobre negociar en estas condiciones. Así que hay mucho que conocer. El delito impacta, genera una gran conmoción a nivel ciudadano, pero les aseguro en las próximas horas, después de la audiencia de formalización de los 3 detenidos que hasta ahora están acá en el juzgado de garantía acá de la región de O'Higgins, bueno, después de esa audiencia de formalización vamos a conocer aún más detalles de lo que se ha ido sucediendo en las últimas horas.
Ya, en la Fiscalía de O'Higgins también está, según lo que nos comentaba Héctor Safi, el empresario Rudy Basualdo. Es muy relevante también todos los antecedentes que él pueda entregar. Probablemente él con los ojos cerrados es muy difícil identificar a las personas, pero al menos saber qué es lo que le decían, cómo les hablaban, el tono de voz, el acento, todo eso es tremendamente importante. Y lo que él vivió previamente en esta discusión que yo les comentaba hace un par de semanas con trabajadores de su fábrica o ex trabajadores, también es algo muy relevante porque pudo haber sido el inicio de esta especie de venganza que termina en un secuestro. Pero todo eso se va a ver en la investigación y por supuesto vamos a conocer mayores antecedentes durante la formalización. Interesante lo que decía Alfonso en su despacho a propósito de las negociaciones con el OS9 de Carabineros. Que eran muy erráticos en lo que pedían y además de un habla muy simple y muy violentos. Ya, escuchemos más, Alfonso, a ver. Muestran, otros lo dejan en cautiverio, o sea, los detenidos pareciera que estaban encargados de ese brazo, ¿no? De secuestrar, sin ningún titubeo, sin ninguna posibilidad de negarse a lo que era su objetivo. Ustedes ven las imágenes que han estado dando vuelta. Ellos sabían precisamente qué hacer, dónde hacerlo y a quién atacar. Lo subieron en un automóvil. Ese automóvil fue en donde fueron detenidos, pero no estaba el secuestrado. Por lo tanto, ya trasciende que en el intertanto hubo un cambio de vehículo. Y luego el secuestrado llegó a un lugar, por ejemplo, se están haciendo ahora pericias en la localidad de Santa Cruz, llegó a un lugar donde podría haber estado cautivo. Ahí aparece otra parte de este grupo criminal. En definitiva, son parte de estas estrategias que tiene esta gran industria criminal internacional. Esto que estamos viendo acá, Titi, pasa hace mucho rato en México, pasa hace mucho rato en Colombia. Salvador ha tenido un trato ya ahora muy cuestionado respecto a las maras, ¿no? Pero es porque el delito ha llegado a tal nivel que la forma de enfrentar gubernamentalmente este tipo de hechos son con diferentes alternativas. Es un hecho muy, muy complejo y los especialistas lo que dicen es que llegó para quedarse. Entonces, lo que se desprenda de esta experiencia, le aseguro, va a ser también materia de conversación en los equipos policiales, por lo menos a nivel nacional, y para ir recogiendo experiencia, porque esto lamentablemente es un hecho, se llegó para quedarse. Sí, parte de lo que está relatando Alfonso tiene mucho que ver también con la investigación y saber qué experiencia tiene la banda. Una cosa es precisamente la planificación, porque nosotros veíamos que fue sin titubeos, tal como decía Alfonso, tremendamente claro cuál era el rol de cada uno de ellos. Sí. Pero además es importante saber cómo era la forma de negociar, si era errática, si improvisaban o si tenían clara la forma de negociar con el equipo de OS9 de Carabineros. Yo no quiero ser exagerado, don Luis, y me gustaría saber su opinión y también la tuya, Claudio. Yo no quiero ser exagerado, pero de verdad yo creo que esto es como para una cadena de televisión del presidente diciendo qué vamos a hacer al respecto. Porque acá llegamos a un punto que de verdad hay que tomarlo en serio. De verdad, yo creo que es como para cadena de televisión. Yo no sé qué opinan ustedes, pero yo no le bajaría el perfil y mañana hablaría de lo bonito que está la primavera y las flores, digamos, en el cerro. Es muy grave. Este es un hecho gravísimo. Yo creo que no sé cuál será la respuesta del Ejecutivo en torno a esto, pero me parece que no podemos acostumbrarnos a situaciones de esta magnitud de violencia. Francamente, aquí hay un tema que dice relación con una forma de financiamiento. Yo no lo llevaría a la criticidad del sistema procesal, para ser bastante franco. Lo que yo esperaría es que el sistema procesal lo evaluaría, porque han pasado ya 20 años, y de su capacidad para responder frente al crimen organizado. Yo creo que haría una evaluación seria en torno a eso para ver la estructura efectivamente de mejora. Chile fue un ejemplo en la instalación de la reforma procesal penal en un sistema acusatorio, digamos, otorgante de derecho a las personas que eran sujetas a este proceso penal. Bueno, la realidad criminal ha cambiado. La realidad criminal no es la misma que hace 20 años atrás. Y claramente en nuestro país lo estamos viendo. En nuestra América Latina lo estamos viendo. Con desastrosos efectos en torno a Ecuador, en torno a Perú, en torno a Paraguay. En fin, creo que aquí lo que yo reclamo como ciudadano es un acuerdo político transversal. José Luis, todos hace mucho tiempo estamos con listas de supermercado de cada uno de los gobiernos de uno y otro sector. Que vamos a aumentar los carros policiales, vamos a aumentar los drones, vamos a aumentar la capacidad de fuego de las policías.